Fue la risa lo que me jodió. Esa risa estúpida, aguda, fuera de lugar. La escuché antes de abrir la puerta del portal. Yo venía con una bolsa de churras recién hechos y el café para los dos. Era domingo, eran las 9:00 de la mañana y estaba lloviendo. Esos detalles no se te olvidan. Lo curioso es que esa risa no era de Laura. Era de un hombre. Y ella respondió con otra risa. Corta. Incómoda. Culpable. No subí como siempre. No quise anunciarme por el telefonillo. Subí andando los 4 pisos con el corazón a 1000. A cada escalón, una imagen distinta se me cruzaba por la cabeza, y ninguna buena. Llegué a la puerta, abrí con mis llaves, y lo primero que me encontré fue una camiseta de hombre en el suelo del pasillo. Una camiseta. Ahí me congelé. Con una mano todavía agarrando la bolsa de los churros, con la otra la del café que empezaba a gotear caliente. Cerré la puerta despacio y escuché. Silencio. Unos pasos. Luego otra vez esa voz de hombre, bajita, como si supiera que no debía estar ahí. Y entonces el golpe final, no me esperaba que fueras así, Laura. Así. ¿Así como, hija de puta? No entré gritando. No monté un numerito. Simplemente dejé el café y la bolsa en el suelo, al lado de la camiseta, y me fui a la cocina. Me serví un vaso de agua como si fuera cualquier mañana. Desde donde estaba, no los veía. Ellos tampoco me habían oído. No sé si estaban en el dormitorio o en el baño, pero el muy cabrón hablaba como si estuviera en su casa. Pasaron unos segundos más. 10, tal vez 15. Luego escuché la ducha. Ahí sí que entré. Abrí la puerta del dormitorio y estaba vacía, pero la ropa de ella estaba en el suelo. El sujetador, una de esas braguitas que ella solo se ponía cuando íbamos de viaje o tenía una cena especial. El perfume todavía flotaba en el aire. Me acerqué a la puerta del baño. Cerrada. Vapor saliendo por abajo. Y sus voces. No sé qué me hizo dar la vuelta. Tal vez fue que no quería enfrentarme a esa imagen que me iba a perseguir para siempre. Tal vez porque necesitaba un minuto más para asimilarlo. Volví a la cocina, me senté y encendí un cigarro. Yo ni siquiera fumo, pero tenía uno en la mochila desde hace meses. Lo encendí temblando. Me ardían los dedos. Cuando salieron, ya vestidos, los dos se quedaron paralizados. Ella con la cara pálida, el tipo con esa sonrisa medio imbécil de quien no sabe si reírse o pedir perdón. Laura fue la primera en hablar, pero no con disculpas ni con una explicación medianamente coherente, sino con una frase que todavía hoy me cuesta repetir sin sentir que me hierve la sangre. No es lo que parece, me dijo, como si yo fuera idiota, como si no llevara 20 minutos escuchando, observando, digiriendo lo que tenía delante. Lo peor no fue que lo negara, porque a esas alturas ya no importaba la negación, sino que lo dijera con esa voz baja, culpable, ensayada, como si se hubiera preparado para este momento y estuviera más preocupada por cómo sonar que por lo que había hecho. El tipo ni siquiera abrió la boca, solo se movió torpemente por el pasillo, recogiendo su camiseta sin mirarme, como si él fuera la víctima por estar atrapado en una escena incómoda. Yo no dije nada al principio, me limité a mirarla, sin moverme, sin gestos, sin gritar, y esa calma pareció asustarla más que cualquier golpe o insulto. Rubén, por favor, deja que te lo explique, soltó, pero no había nada que explicar, porque en esa situación no hay versión alternativa, no hay contexto válido, no hay justificación que no suene ridícula. Al ver que yo no respondía, que seguía callado, inmóvil, ella empezó a dar pasos lentos hacia mí, con las manos medio alzadas como si eso fuera a calmar algo. Yo me levanté de la silla, no para hacer nada, simplemente porque me sentía ridículo sentado mientras todo lo que conocía se derrumbaba de golpe.
Cuando estuve frente a ella, le pregunté con voz normal, sin levantar el tono, sin dramatismo, ¿hace cuánto? Esa pregunta la descolocó. Bajó la vista, respiró hondo, y dijo algo que no tenía sentido, no es algo serio, solo ha pasado un par de veces. El tipo, que ya se había puesto los pantalones y buscaba sus zapatillas por el salón, se giró en ese momento y le dijo perdón, como si se acabara de enterar de que no era el único. Laura se giró también, sorprendida por su reacción, y ahí entendí que ni siquiera se habían puesto de acuerdo en la mentira. Eso fue peor. No era una historia pensada, un guión para salir del paso. Era improvisación en estado puro, y cada palabra que decían nos hundía más. El tipo, que ni sabía mi nombre ni se molestó en pedirme disculpas, simplemente recogió sus cosas y salió por la puerta sin cerrar. Laura ni siquiera lo detuvo. Se quedó ahí, en medio del pasillo, descalza, con el pelo todavía húmedo de la ducha y con esa cara de esto se me ha ido de las manos que me dio más rabia que tristeza. Le dije que se vistiera y que se sentara, que íbamos a hablar, no porque quisiera entender nada, sino porque necesitaba escucharla mentirme en la cara una última vez. Tardó 10 minutos en volver, con una camiseta vieja y unos pantalones de chándal que normalmente usaba para estar por casa, como si ahora quisiera representar el papel de la esposa doméstica, de la que solo cometió un error, de la que está dispuesta a recomponer lo que ha roto sin entender que ya no hay nada que recomponer. Cuando se sentó frente a mí, le repetí la pregunta, ¿desde cuándo? Esta vez no pudo esquivarla. Desde hace 3 semanas, dijo. Lo dijo rápido, como si al decirlo rápido doliera menos. Me reí, pero no por hacerme el duro ni por sarcasmo, me reí porque sabía que era mentira. 3 semanas y se ducha en mi baño, le respondí. Ella apretó los labios, cruzó los brazos y dijo algo que no esperaba, no quería que te enteraras así. Esa frase me rompió un poco más, porque no era un me arrepiento, no era un no debía hacerlo, era un me jode que me hayas pillado. Le pregunté quién era el tipo. No por celos, sino porque necesitaba saber si era alguien que conocía, si había sido tan estúpido de invitarlo alguna vez a casa, si era alguien del trabajo, un vecino, o peor, un amigo. Me dijo que se llamaba Sergio y que era nuevo en su empresa, que llevaban meses hablando, que al principio era solo por temas laborales, luego que él empezó a ser simpático, atento, que la hacía reír, que con él no sentía presión. Lo dijo como si fuera una víctima de una situación que simplemente se le escapó de las manos. ¿Y yo qué soy? El tipo que te aprieta, el que te agobia, el que no te hace reír, le pregunté, esta vez sí, con un poco más de rabia en la voz. No, no es eso, respondió rápido. Es que tú siempre has estado tan seguro de todo, tú. Yo solo necesitaba sentir algo distinto. Me quedé callado otra vez, pero esta vez no por sorpresa, sino por puro cansancio. Me sentía vacío. Como si ya no me quedara ni fuerza para enfadarme. Me limité a decirle que saliera de casa esa noche, que necesitaba estar solo, que no quería verla, que no quería escucharla, que no me interesaba su arrepentimiento ni sus explicaciones. Me miró como si no entendiera, como si de verdad pensara que podríamos simplemente hablarlo y arreglarlo como si se tratara de una discusión por una cena cancelada. Recogió sus cosas sin decir mucho más. Me preguntó si quería que se quedara en casa de su hermana. Le dije que me daba igual, que lo único que me importaba era que no durmiera bajo el mismo techo que yo. Antes de salir, se giró y me dijo, no quiero que esto nos destruya. No contesté. Cerró la puerta y se fue. Esa noche no dormí. No lloré. No grité. No rompí nada. Me quedé en el sofá con la televisión encendida, sin volumen, viendo imágenes que no procesaba. Lo único que hice fue pensar en los últimos meses, en las veces que me había dicho que estaba cansada, que no tenía ganas de salir, que prefería quedarse en casa.
Pensé en los días que se duchaba 2 veces, en la ropa interior nueva que decía que era para ella, en las risas raras que leía en su cara cuando recibía un mensaje. Todo estaba ahí, en mi cara, y yo no quise verlo. O tal vez sí lo vi, pero no quise admitirlo. Cuando amaneció, lo único que sabía con certeza era que ya nada volvería a ser igual. No sabía si la iba a perdonar, si íbamos a separarnos, si ella iba a intentar volver. Lo único que sabía era que se había acabado una etapa. Y que la siguiente iba a ser mucho más dura. Al día siguiente, cuando me desperté en el sofá con la espalda destrozada y la cabeza llena de imágenes que no quería volver a ver, lo primero que hice fue mirar el móvil. Había 17 llamadas perdidas de Laura y 8 mensajes. Los leí todos sin contestar. Decían lo de siempre, que lo sentía, que había cometido un error, que no quería perderme, que necesitaba hablar conmigo para aclararlo todo. Lo curioso era que ni una sola vez decía que me amaba. En ese momento me di cuenta de que eso también había desaparecido. Me levanté, hice café, me duché y me fui a trabajar sin decirle nada a nadie. No podía quedarme en casa. Cada rincón me recordaba lo que había pasado. El olor de su perfume en la toalla, su cepillo de dientes al lado del mío, las tazas que usábamos los domingos para desayunar juntos. Todo me molestaba. Era como estar viviendo en una réplica exacta de mi vida, pero vacía, sin propósito. En el trabajo nadie notó nada. O si lo notaron, no dijeron nada. Fingí normalidad, pero cada vez que alguien me hablaba, tardaba unos segundos en procesar las palabras. A mitad de la mañana, Laura me escribió: voy a ir a casa esta tarde, por favor, no te vayas. No le contesté. Pasé el resto del día dándole vueltas a si debía quedarme para enfrentarla o irme y dejarla sola con su culpa. Pero algo dentro de mí quería mirarla otra vez, no por amor, sino por necesidad. Quería verla sufrir. Quería que me dijera todo sin poder escapar. Cuando llegué a casa, ella ya estaba allí, sentada en el sofá, con la misma ropa del día anterior. Parecía que no había dormido. Tenía la mirada vacía, las manos temblando, y una expresión que mezclaba miedo y esperanza. Cerré la puerta y no dije nada. Ella se levantó y me miró como si esperara permiso para hablar. No sé por dónde empezar, dijo. Le respondí que empezara por la verdad, aunque dudaba que la conociera. Se sentó otra vez, respiró hondo y empezó a hablar rápido, como si quisiera soltarlo todo antes de que me cansara de escucharla. Dijo que no había sido planeado, que empezó con mensajes inocentes en el trabajo, que Sergio era nuevo, que la hacía sentir escuchada, que hablaban de tonterías, que ella no pensó que aquello fuera a llegar a más. Luego bajó la cabeza y dijo que un día, después de una reunión, se quedaron solos en la oficina y él la besó. No supe qué hacer, añadió, como si eso fuera una excusa válida. Podrías haber hecho cualquier cosa menos seguir, le respondí, sin gritar, sin moverme del sitio. Ella asintió y dijo que lo sabía, pero que en ese momento se sintió viva, que llevaba meses sintiéndose invisible, que no buscaba nada, pero que no lo detuvo. Me lo dijo sin emoción, sin lágrimas, casi con frialdad, como si lo contara una extraña. Me sorprendió lo controlada que estaba. En cambio, yo temblaba. Le pregunté si pensaba dejarlo o si pretendía seguir con él mientras seguía conmigo. No contestó. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. ¿Te enamoraste?, le dije. No, contestó, demasiado rápido. Le repetí la pregunta. No lo sé, añadió después de unos segundos, y esa segunda respuesta fue la real. En ese momento sentí que todo lo que habíamos vivido durante 11 años se reducía a eso, aún no lo sé. Me levanté y le dije que no podía seguir escuchando mentiras, que si quería quedarse un par de días hasta encontrar dónde ir, podía hacerlo, pero que para mí se había terminado. No quiero separarme, me dijo,
casi susurrando, sé que puedo arreglarlo. Me giré y la miré sin compasión. No hay nada que arreglar, Laura, lo rompiste tú. Y no con lo que hiciste ayer, sino con todo lo que llevas haciendo desde hace meses, con las mentiras, con las excusas, con las risas que ya no eran para mí. Se tapó la cara y empezó a llorar, pero no me moví para consolarla. Esa parte de mí ya no existía. Cuando se calmó un poco, me pidió que al menos la escuchara. Accedí, no por empatía, sino porque necesitaba saber hasta dónde había llegado su traición. Me contó que Sergio y ella habían empezado a verse fuera del trabajo, que la primera vez fue en un bar cerca de su oficina, que tomaron algo, hablaron, y que él la acompañó a casa en coche. Dijo que no pasó nada esa noche, pero que fue ahí donde empezó todo. La segunda vez sí pasó. Fue un viernes que me dijo que se quedaba más tarde porque tenían una presentación para un cliente. Me dijo que pensaba volver a casa después, pero que él insistió en ir a tomar algo. No lo planeé, repitió otra vez. Le pregunté cuántas veces se habían visto. No respondió enseguida. 5 o 6, dijo al final. En ese momento se me escapó una carcajada amarga. 5 o 6 veces, Laura, no una, no dos. Eso no es un error, eso es una relación. No contestó. Bajó la cabeza y volvió a llorar, pero esta vez sin sonido, sin aire, con los hombros temblando. No quería perderte, dijo. Ya me perdiste, respondí. Pasamos casi 2 horas hablando, aunque en realidad era más bien ella hablando y yo intentando no romperle algo. Me contó que no había dicho nada porque tenía miedo de quedarse sola, que no quería tirar por la borda todo lo que habíamos construido, pero que al mismo tiempo no podía dejarlo. Dijo que lo veía como una adicción, que no entendía por qué lo hacía, que cada vez se sentía peor, pero seguía. La escuché sin interrumpirla, sin sentir pena. Solo rabia. No por lo que había hecho, sino porque no mostraba ni un mínimo respeto al reconocerlo. Parecía más preocupada por justificarlo que por asumirlo. Cuando terminó, le dije que me había hecho sentir como un imbécil, que mientras yo estaba planeando un viaje para los dos en verano, ella estaba acostándose con otro. Me miró sorprendida, como si no supiera de qué hablaba, y ahí entendí que ya no quedaba nada de la mujer con la que me casé. Era otra persona. Una desconocida. Le dije que al día siguiente se fuera, que hablaríamos del divorcio más adelante, que ahora no quería ni verla. Me preguntó si de verdad pensaba divorciarme. Sí, le respondí sin dudar. No quiero pasar el resto de mi vida preguntándome cuándo vas a volver a mentirme. Me pidió que no tomara decisiones en caliente, que esperara unos días. No estoy en caliente, Laura, estoy en frío, más frío de lo que he estado nunca contigo. No respondió. Se levantó, fue al dormitorio y empezó a meter ropa en una maleta. La escuché llorar, abrir cajones, cerrar la cremallera. Salió con la maleta en la mano, con los ojos rojos, y se paró frente a mí antes de irse. Si algún día cambias de opinión, te juro que voy a esperarte. Le respondí, no lo hagas, porque no voy a hacerlo yo. Salió sin mirar atrás y cerró la puerta. Esa noche volví a quedarme en el sofá, no por falta de cama, sino porque no podía soportar la idea de dormir en el mismo lugar donde horas antes había estado con otro. Me quedé mirando el techo durante horas, repasando cada detalle de nuestra historia, preguntándome en qué momento exacto empezó a dejar de quererme. Pensé en todo lo que había hecho por nosotros, en las veces que me había partido el alma por mantener las cosas a flote, y en cómo todo se había ido al carajo sin una pelea, sin una señal clara. Me dolía más la traición emocional que el acto físico. No podía dejar de pensar en esa frase suya, no supe qué hacer. Sí supo. Lo supo perfectamente. Solo eligió no hacer lo correcto. Cuando por fin amaneció, sentí algo raro,
una especie de calma extraña, como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no tenía sentido seguir doliendo. Preparé un café, abrí la ventana y respiré el aire húmedo de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio de verdad, y aunque ese silencio era incómodo, también era mío. Esa mañana, después de que Laura se fue con su maleta y sin volver a escribirme, decidí tomarme el día libre del trabajo. No avisé a nadie, simplemente apagué el despertador, desconecté el teléfono y me encerré en la cocina con un cuaderno, el portátil y una taza de café que se enfriaba rápido, igual que todo en mi vida últimamente. No estaba buscando venganza en ese momento, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa que no fuera quedarme quieto mirando el techo de casa mientras el recuerdo de ella se me clavaba en la nuca. Al principio pensé en ignorarlo todo, dejar que el tiempo hiciera lo suyo, que se fuera pudriendo el dolor hasta dejar de notarlo, pero después de releer los mensajes de Laura del día anterior, una frase me quedó grabada: sé que puedo arreglarlo. Esa frase fue la chispa. Porque ella creía que todavía tenía una opción. Creía que podía mentirme, engañarme, destruir todo y aún así quedarse con algo. Y fue ahí donde decidí que no, que si había algo que pudiera hacer para dejarle claro que no le quedaba nada de mí, lo iba a hacer, y lo iba a hacer bien. Lo primero fue buscar un abogado. No cualquier abogado, sino uno que trabajara rápido y sin adornos. Me pasé la mañana leyendo reseñas, mirando foros, preguntando en grupos anónimos de gente que había pasado por lo mismo. No quería a alguien que me diera discursos de autoayuda ni que se hiciera el simpático, quería a alguien que me dijera exactamente qué podía conseguir y cómo hacerlo. Al mediodía ya tenía una cita para el día siguiente con un despacho especializado en divorcios con pruebas de infidelidad. Porque eso era clave. No solo se trataba de dejarla, se trataba de que no se llevara ni medio euro más del que le tocaba. Mientras tanto, revisé mis cuentas, cambié contraseñas, desconecté su acceso al banco online y empecé a hacer una lista de todo lo que era mío, comprado antes del matrimonio o con dinero exclusivamente mío. Nunca fuimos de tener bienes compartidos más allá del piso, pero quería que todo quedara claro desde el principio. A las 4 de la tarde me escribió su hermana. Me preguntó si estaba bien, que Laura había llegado muy alterada y que no había querido contarle nada. No le respondí. Si Laura quería victimizarse con su familia, era su problema. Yo no iba a explicarle nada a nadie. Tampoco le dije a mis padres, ni a mis amigos. En ese momento no quería opiniones, ni consuelo, ni frases tipo ánimo, todo pasa por algo. Lo único que quería era actuar. Esa tarde fui al trastero, saqué una caja donde guardaba papeles viejos y encontré lo que buscaba, una carpeta con facturas y contratos de cosas que había comprado yo solo, desde electrodomésticos hasta parte del mobiliario. También encontré una copia del contrato de arrendamiento del piso, a mi nombre. La idea era simple, dejarle todo lo que ella trajo a la relación, ni un euro más. Por la noche volví a casa de mis padres, aunque ellos no sabían nada. Inventé una excusa para dormir allí, algo sobre obras de fontanería. Dormí en mi antigua habitación, con las paredes llenas de pósters viejos y el colchón que ya no me resultaba cómodo, pero al menos no olía a ella. A la mañana siguiente fui al despacho del abogado y le conté todo con la misma frialdad con la que te lo estoy contando ahora. No hice ningún esfuerzo por parecer tranquilo ni por disimular el desprecio que sentía. Me miró sin pestañear, tomó nota de todo y me explicó los pasos. Lo primero era conseguir pruebas claras y organizadas. Aunque yo no tenía fotos ni grabaciones, tenía los mensajes que ella me había mandado, la confesión que me había hecho en casa y los registros de cuando él estuvo allí. Me dijo que bastaba para que un juez considerara que la separación era por causa de infidelidad. Me ofreció enviar una carta formal, iniciar el trámite y citarla en menos de 10 días. Le dije que lo hiciera. Que no se demorara ni un minuto más.
Esa misma tarde me fui a ver a Tomás, un amigo que trabaja en tecnología y al que le pedí un favor concreto, que me ayudara a recuperar mensajes borrados del móvil de Laura. No necesitaba todos, solo los suficientes para confirmar que no había sido un desliz de una noche, sino algo sistemático. Me ayudó a instalar un software que podía acceder a la copia de seguridad automática que ella había hecho en la nube, una que ni siquiera recordaba haber activado. Esa noche recuperé capturas de pantalla de conversaciones con Sergio que me quitaron cualquier duda de que lo que habían tenido era una relación con todas las letras. Había bromas privadas, planes a futuro, incluso mensajes donde se referían a mí por apodos. Cuando leí El dueño de casa está muy tonto últimamente me reí. No por humor, sino porque eso selló todo. Ya no era solo infidelidad. Era desprecio. Y eso era perfecto para lo que iba a hacer. Pasaron 3 días. En ese tiempo Laura me escribió varias veces. Primero para pedirme que habláramos, luego para pedirme perdón, después para decirme que había dejado de ver a Sergio y finalmente para preguntarme si podía volver a casa a recoger unas cosas. No contesté a nada. Le dejé una nota en el buzón: tus cosas están en el trastero, caja azul, llave en el conserje. No entres a casa. Al día siguiente, me llamó su madre. Esa fue la única vez que dudé en colgar o responder. Contesté. Me dijo que Laura estaba destrozada, que no paraba de llorar, que seguramente había cometido un error impulsivo, que todos merecen una segunda oportunidad. Le respondí sin rodeos: no quiero saber nada más de ella. Lo que haya hecho o dejado de hacer no es asunto tuyo ni mío ya. Ella se quedó callada y colgó sin decir adiós. No volví a recibir más llamadas de su familia. La semana siguiente, mientras el abogado avanzaba con la documentación, decidí llevar la situación un paso más allá. Me puse en contacto con el jefe de Laura. No para arruinarle la vida, sino para ponerlo en antecedentes, porque Sergio trabajaba en la misma empresa y yo tenía pruebas de que habían usado recursos de la oficina para mantener su relación. Correos, salidas por reuniones que eran falsas, y una vez incluso usaron una tarjeta corporativa para pagar un hotel. No hice una denuncia, simplemente envié un informe anónimo al Departamento de Recursos Humanos. No sé qué pasó después, pero Sergio borró su cuenta de LinkedIn 2 días después y Laura cambió su foto de perfil por una genérica. Lo tomé como una señal suficiente de que la bomba había explotado. Con cada paso que daba, me sentía menos víctima y más dueño de mi situación. No me importaba si la gente pensaba que me estaba pasando. Lo único que quería era que entendiera, sin ninguna duda, que sus actos tenían consecuencias. Que yo no era el tipo que iba a esperar en silencio mientras ella decidía si me perdonaba o si me daba una limosna emocional. No necesitaba venganza violenta, ni insultos, ni escenas. Solo necesitaba que sintiera, aunque fuera por un rato, lo mismo que yo sentí el día que la escuché reír con otro. Y aunque no me devolviera nada, al menos me quedaba con eso. No tuve que buscarla. Fue ella la que pidió verme. Me escribió un mensaje corto, sin adornos, diciéndome que necesitaba que habláramos cara a cara, que era importante, que no podía cerrar todo esto sin decir lo que le quedaba por dentro. No contesté de inmediato. Lo pensé durante un día entero. Me debatí entre seguir con mi estrategia de distancia total o permitirle ese último espacio de diálogo, no por ella, sino por mí. Para ver si todo lo que había hecho le pesaba de verdad o solo era culpa fingida para quedar en paz con su conciencia. Al final accedí. Le dije que la vería en un sitio público, que no pensara en volver a casa, que nos encontraríamos en una cafetería de la calle Alboraya, donde ella solía pedir el té de frutos rojos que decía que le relajaba. Elegí ese lugar a propósito, porque sabía que lo conocía, que era lo bastante tranquilo como para hablar sin interrupciones pero lo bastante incómodo como para que no se le ocurriera montar un espectáculo.
Llegué 10 minutos antes y pedí un café solo. Ella llegó a los 5 minutos, sin maquillaje, con ropa sencilla, con la mirada baja. Se sentó frente a mí sin decir nada. No la saludé. No le pregunté cómo estaba. Esperé a que hablara. Tardó casi un minuto en atreverse a levantar la vista. Gracias por venir, dijo, como si estuviéramos en una cita de cortesía. No tengo mucho tiempo, le respondí, sin sacar el móvil, sin mirar alrededor, solo observándola. Quería ver si se le notaba en la cara lo que supuestamente sentía. Sé que ya no tiene sentido, que no hay marcha atrás, pero necesito que sepas que lo que pasó no fue por dejar de quererte, soltó, y ahí supe que iba a intentar suavizarlo todo con frases baratas. Fue por buscar algo que yo tampoco entendía, por sentirme viva en un momento en el que todo me parecía una rutina insoportable. No fue planeado, no fue premeditado. Fue una huida, y me salió como el culo. Perdóname por eso. Cuando terminó de hablar, seguí sin responder. No porque no tuviera nada que decir, sino porque esperaba algo más. Un arrepentimiento más crudo, una confesión sincera, no esa lista de excusas recicladas que había repetido desde el día 1. ¿Quieres que te perdone?, le pregunté finalmente, mirándola a los ojos. No espero eso, respondió rápido, pero quiero que entiendas que no lo hice por hacerte daño. Le dije que no me interesaban las motivaciones, que eso ya no tenía ningún peso. Que lo que me dolía no era que hubiera buscado algo fuera, sino que me hubiera mentido durante meses mientras seguía durmiendo en mi cama, comiendo en mi mesa, celebrando mis cumpleaños, fingiendo amor. No quiero que me expliques cómo llegaste ahí. Lo que quiero saber es cómo tuviste el valor de seguir mirándome a la cara cada día sin decir nada. No respondió. Bajó la mirada, se mordió el labio, tragó saliva. Me pareció que por primera vez iba a decir algo con sentido, pero solo dijo, tenía miedo de perder todo. Me reí. Una risa seca, sin alegría. ¿Y qué creías que ibas a conservar?, le dije. ¿El piso, mi respeto, mi tiempo? Laura, ya lo perdiste todo, y lo perdiste en el momento exacto en el que te callaste el primer beso. Lo demás fue simplemente esperar a que yo lo descubriera. Sacó de su bolso un sobre. Lo puso sobre la mesa. Es una carta, dijo. La escribí anoche. No pude dormir. Pensé que quizás así entenderías mejor lo que sentía. No lo toqué. No necesito leerte. Si no tuviste los huevos para decirme todo en persona cuando aún estabas en casa, no lo quiero leer ahora que ya todo está acabado. Volvió a guardar el sobre, visiblemente afectada. No quiero que esto termine con odio, murmuró. Le respondí que ya terminó. Que el odio no estaba presente porque ni siquiera me quedaba eso. Lo que siento por ti ahora es vacío. Ni te odio, ni te amo. Eres alguien con quien compartí una vida que ya no existe. Y lo único que me interesa ahora es cerrar este capítulo sin dejar puertas abiertas. En ese momento sacó el tema del divorcio. Dijo que había hablado con un abogado, que quería hacerlo lo menos doloroso posible, que aceptaría los términos que yo planteara. Le dije que ya había iniciado el trámite, que ella recibiría la notificación en los próximos días, que no habría negociación, que lo mío seguiría siendo mío, que no le debía compensaciones porque tenía pruebas de lo que había hecho, y que cualquier intento de cuestionar eso terminaría por destruir cualquier trato razonable. Se quedó en silencio. Aceptó. No quiero discutir nada, Rubén, lo que tú decidas estará bien, dijo. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención destruirlo todo así. No respondí. Me limité a mirar la taza de café, ya vacía, ya fría, y luego la miré a ella y le dije, pues lo hiciste igual. Pidió un té que no tocó. Estuvo ahí, agarrando la taza como si fuera una excusa para no levantarse.
Me preguntó si estaba viendo a alguien, si había alguien más en mi vida. Le dije que no era asunto suyo. Me preguntó si iba a bloquearla, si podría escribir alguna vez. Le dije que sí, que la iba a bloquear en todas partes en cuanto saliera de esa cafetería, y que si quería contactarme, tendría que hacerlo a través del abogado. ¿Eso es todo entonces?, preguntó finalmente, con la voz ya más débil. Eso es todo, le respondí. Se levantó, agarró el bolso, y me miró por última vez. Te voy a echar de menos, dijo. Yo no contesté. La vi caminar hasta la puerta, abrirla despacio, y salir sin volver la vista atrás. Cuando se fue, pedí otro café. Lo tomé sin apuro. Miré por la ventana. La vida seguía afuera, como si nada. Como si el mundo no supiera lo que acababa de pasar adentro. Salí del local con una sensación extraña. No era alivio, tampoco era rabia. Era como haber cerrado una puerta con llave y tirar la llave a un sitio del que no me importaba no volver a salir. Me fui caminando, sin música, sin hablar con nadie, sin pensar en lo que venía. Ya no me interesaba entender más. Lo único que quería era vivir sin ella y sin todo lo que me obligó a tragar durante esos meses. No hay forma de explicar con palabras exactas cómo se siente uno después de ver en los ojos de la persona que más quiso una cobardía tan grande. No es dolor. Es desconfianza total. Es como si todo lo que viene después lo miraras con la sospecha de que en cualquier momento te va a fallar. Pero así y todo, caminé tranquilo. Porque al menos, por fin, ya no tenía que seguir fingiendo. Pasaron los días con una rutina extraña, sin grandes sobresaltos, pero con ese vacío que no desaparecía ni aunque intentara llenarlo con trabajo, salidas o distracciones. La casa, por mucho que la ventilara y la reorganizara, seguía teniendo algo de ella. No su olor ni sus cosas, sino esa sensación de haber estado compartida con alguien que ahora me resultaba ajeno. Me concentré en terminar el proceso legal sin alargarlo más de lo necesario. El abogado hizo su trabajo rápido. Laura recibió la notificación y no la impugnó. No pidió compensación, no exigió bienes, no puso objeciones. Supongo que entendió que no tenía margen para discutir nada. Lo único que pidió fue que no usara su nombre públicamente en ningún sitio. Le dije que ni siquiera pensaba mencionarla. No me interesaba contar su historia, sino cerrar la mía. A los pocos días, Tomás me invitó a una cena con amigos. Dudé si ir o no, pero terminé aceptando. No quería que pensaran que estaba aislándome. Llegué puntual, con ropa neutral, sin entusiasmo ni desgana. Era una terraza en la playa, nada especial. Había 5 personas, la mayoría desconocidas para mí. Uno era Marcos, un tipo que me sonaba de vista porque había trabajado con Laura hace años. Al principio no me dijo nada, pero en cuanto empezamos a hablar más, soltó un comentario que me hizo fruncir el ceño. Tú eras el marido de Laura, ¿no? ¿Qué historia esa, macho? Lo miré fijo y le pregunté qué historia. Titubeó un poco y respondió que nada, que se había enterado de que nos habíamos separado, y que todo el mundo en la oficina había terminado sabiendo lo que había pasado con Sergio. Me aclaró que no era chisme de pasillo, sino algo que se volvió evidente cuando ambos fueron citados por recursos humanos. Sergio había sido despedido, y Laura pidió una baja voluntaria. Creo que se fue para evitar que le salpicara más mierda, dijo, sin filtro. Le pregunté si sabía si seguían viéndose. Dijo que no, que según lo que se comentaba, ella le había cortado todo contacto después de que él intentara responsabilizarla de la situación laboral. Me quedé en silencio. No porque me afectara saber eso, sino porque me sorprendía lo rápido que todo se había desplomado para ella. Tal vez esperaba que saliera impune, que pudiera recomponer algo con él, que al menos tuviera el consuelo de una relación nueva. Pero no.
Todo se le había derrumbado en menos de un mes. Volví a casa tarde, sin beber ni una gota, con la mente revuelta. No por tristeza, sino porque empezaba a preguntarme si había algo que aún no había cerrado del todo. Decidí escribirle un mensaje corto. No por reconciliación, ni por querer volver a tener contacto. Quería dejar una última palabra clara. Escribí: ya sé que Sergio te dejó tirada y que perdiste el trabajo. No me alegro. Pero tampoco me importa. Espero que entiendas que nunca más vas a tener un lugar en mi vida. No me escribas más. No lo envié enseguida. Lo dejé escrito, lo leí varias veces, me aseguré de que no sonaba a revancha sino a cierre. Y lo mandé. No esperaba respuesta. Y no la recibí. Con el tiempo, fui entendiendo cosas que al principio me costaban aceptar. Como que no todo se puede prevenir, que aunque uno esté atento y se esfuerce, si la otra persona no tiene los mismos límites, igual vas a terminar tragándote una traición. Aprendí también que el dolor no es lo más duro, sino la desconfianza que queda después. Porque todo lo que viene después se mira distinto. Cuando alguien se te acerca, ya no lo ves como una posible relación o amistad. Lo analizas. Lo pones a prueba en tu cabeza. Te preguntas cuánto tardaría en hacerte lo mismo. No es miedo. Es simple aprendizaje forzado. Una noche me encontré con un cuaderno viejo en el que Laura había escrito algunas ideas para un viaje que queríamos hacer a Galicia. Estaban los lugares que quería visitar, los hoteles que había buscado, incluso había garabateado algunas frases tontas tipo cosas que no olvidar. Lo cerré sin terminar de leerlo. Y lo tiré. No por rechazo, sino porque ya no tenía sentido guardar objetos que pertenecían a un plan que murió. Casi 3 semanas después del último mensaje, la vi en la calle. Fue al salir del supermercado, un lunes por la tarde. Yo iba cargado con bolsas y auriculares puestos, ella venía del lado contrario, con la cabeza gacha y una mochila al hombro. Me vio de frente. Se detuvo. Yo no. Seguí caminando. No hubo saludo, no hubo cruce de mirada sostenido, no hubo intento de conversación. Pasamos uno al lado del otro como dos extraños, y eso fue todo. Lo curioso es que al girar la esquina, sentí una paz nueva. No euforia. Solo la certeza de que eso era lo que quedaba de nosotros, dos personas que ya no tenían nada que decirse. Hoy, meses después, te puedo decir que no me arrepiento de nada de lo que hice. No porque haya sido perfecto ni porque no haya cometido errores, sino porque hice todo lo que estaba en mis manos para no quedar como un tipo pasivo. Tomé decisiones, puse límites, marqué un final claro. No quedé esperando una disculpa que no iba a llegar ni me quedé soñando con una reconciliación imposible. Lo que aprendí es simple, nadie merece tener que rogar por respeto. Y quien te lo quita una vez, te lo puede quitar siempre. Me costó asumirlo, pero ahora lo tengo claro. Hay cosas que se rompen de una forma tan clara que ni siquiera merece la pena repararlas. Y hay que saber cuándo cerrar la puerta sin dejar una rendija abierta. Porque el que te traiciona una vez y no es capaz de enfrentar lo que hizo con madurez, lo hará de nuevo cuando vea que no hay consecuencias reales. No tengo odio. No tengo deseo de venganza. No tengo ganas de saber nada más de ella. Solo tengo mi vida, la que sigo reconstruyendo poco a poco, sin prisa, sin necesidad de reemplazar a nadie, sin ese vacío constante de los primeros días. Y sobre todo, tengo la tranquilidad de haber salido limpio. Sin esconder nada. Sin deberle explicaciones a nadie. Solo cerré la historia como debía cerrarse, con hechos, con claridad, sin teatro. Si alguien me pregunta por ella, no cuento detalles. Solo digo, lo nuestro terminó como tenía que terminar. Y si insisten, respondo con algo que ahora se volvió mi frase favorita, prefiero hablar de lo que viene. Porque lo que pasó,
ya no me toca más. Y así es como quiero que siga.